Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. John, que me saluda por chat. Es una consulta. Sí. Me dijo que le haga recordar para que active la tarea de la sesión 11, Manual de Funciones y Obligaciones, A ver. porque no se veía la tarea. Dijo que me haga recordar. Ya. La tarea 11. Gracias. Aquí está. La sesión 11 de este curso o del curso del viernes. No, la 10. Ah, ya. Dice, mira, la tarea 10 que no se veía. Ya. Justo acá Borroso. justo acá la estoy viendo ahorita. Ya, dame un segundo. Mientras siguen ingresando sus compañeros. Pero estoy revisando y la mayoría ya entregó esa tarea, hija. Ay, ¿te acuerdas que le llamé? Me dijo Sí, que le sí, llamó sí, sí. Sí, ¿tú cuál es tu apellido? Trinidad Roja Jessica. Ya, Yo no, a ti te voy a dar, escríbeme por chat para enviarte una tarea, y la subas a la plataforma, porque todos han presentado. porque Todos, no sé, solamente faltas tú presentar. claro, como usted me dijo, me hace recordar el día martes, por eso el día Mm, martes me estoy sí, haciendo pues. recordar. Sí, pero pensé que todos habían tenido el mismo problema, pero solamente tú no has presentado la tarea. Bueno, tú, Altamirano y Quique. Mm, eh, le Ya, hablo por el chat privado. sí, me hablas por el chat y te mando el pantallazo por ahí para que lo hagas a ver si lo ves más claro. ¿Ya? Bien, gracias. Listo. Bueno, buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la sesión número 12 del curso Legislación de Salud. El día de hoy nos toca un tema bastante controversial que se da en la vida diaria de un profesional, ¿no? Porque a todos en algún momento nos ha tocado vivir y experimentar alguna forma, porque hay muchas formas, pero alguna forma de lo que corresponde al abuso laboral, ¿ok? Entonces, me gustaría empezar la clase como siempre viendo unos videitos para poder comentar, calificarles su participación oral y luego el desarrollo de la clase. Veo que Karina me envió la lista, ¿no, hija? Entonces, Vega Parcana, Achamizo Choque, Mayuría Maya y Huarán Ceballos son los que me han enviado el correo, me dices. Nadie más ha enviado correo de exposición de los que están presentes.
Era un representante de cada grupo, Miss. Sí, así es. Son los únicos grupos. Son los únicos grupos. Ok, eso quiere decir que todos han cumplido con su tarea, con su exposición, mejor dicho. Sí, acá tengo, a ver. Pero solo tengo 3 correos, hija. Me dice... No, Miss, el grupo de Vega Percana está subiendo el video, aún no termina de cargar. Todavía no lo he enviado porque no... Sí, pero él es el que, claro, él es el encargado de enviar, Miss, pero que está cargando el video. Entiendo. Ok, entonces voy a calificar a los que me han enviado y cuando me termine de enviar lo calificaré a él. Me envió Mayurín. Aquí lo estoy viendo. Huaranca. Ya Chamizo. Ok. Listo. Ya luego voy a revisar uno por uno. Vamos a proyectar los videitos. Son videitos cortos, así que por favor estén atentos. ¿Sí, Altamirano? Usted había dicho que no había presentado tarea yo. Sí, en la clase número 10. Ah, en la 10. Sí. Ok. Quique tampoco ha presentado tarea en la clase número 10. Quique, Altamirano y Trinidad. Ok. Voy a compartirles el videíto para que puedan participar y así obtener su nota, por favor. ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o a alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Listo, jóvenes. El segundo videíto. Atentos.
¿Cómo presentar una queja de acoso laboral? El acoso laboral es una situación que afecta diariamente a muchas personas, pero la mayoría no denuncian por temor y desconocimiento de la ley. Para esto, en Colombia contamos con la Ley 1010 de 2006, en donde se encuentran estipulados los procesos para actuar ante una situación de acoso laboral. Por ejemplo, Roberto, él sufrió de acoso laboral, pues su jefe lo enviaba a revisar los proyectos de construcción sin los elementos mínimos de protección, como el casco y el chaleco distintivo. Cuando le comentaba sus preocupaciones, su jefe lo amenazaba con despedirlo por desacato. Roberto quería hacer algo, pero temía ser despedido. Una compañera lo tranquilizó y le comentó que la ley le daba garantías para que la compañía no emprendiera acciones en su contra si presentaba una queja. Roberto investigó y con la información clara inició el procedimiento para interponer una queja formal. Lo primero fue reunir todas las pruebas que demostraban dichas conductas de acoso por parte de su jefe. A pesar de que podía realizar la queja verbal, decidió hacerla por escrito para dejar una constancia. Redactó un documento describiendo todos los sucesos y adjuntó las diferentes pruebas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, fotos y videos, con el fin de entregarlos al comité de convivencia de la empresa. El comité lideró un proceso de investigación, cuya respuesta no podía superar los 10 días hábiles e informó a la persona acusada con el fin de respetar el debido proceso, permitiendo que pudiera dar su propia versión de los hechos. Una vez el comité realizó un informe del caso, con las pruebas presentadas por Roberto, la empresa determinó cuáles serían las sanciones disciplinarias que se debían imponer. A partir del caso, el Comité de Convivencia adoptó medidas preventivas y/o correctivas para evitar la ocurrencia de más conductas de acoso relacionadas. Si la situación no se hubiera resuelto, Roberto sabía que tenía la opción de comunicarse con el Ministerio de Trabajo y escalar la denuncia a una audiencia ante un juez o una jueza laboral. Este es el proceso que Roberto debería seguir dentro del ministerio. Presentación de la queja. Pedir copia para envío a la persona que realiza el acoso. La persona acusada cuenta con unos términos para pronunciarse. Se citan a una audiencia de conciliación. Luego se da el proceso ordinario para contratar los servicios profesionales para responder a la demanda dentro de un término de 6 meses. Roberto ahora es el director de su área y además de estar feliz en el trabajo, se preocupa mucho por el bienestar de su equipo. Ten en cuenta que las organizaciones pueden ayudar a disminuir dichas acciones de acoso laboral considerando las siguientes recomendaciones. Conformar un comité de convivencia que sea resolutivo y activo. Informar al personal sobre sus derechos, la ley de acoso laboral y el proceso interno para formalizar una queja. Políticas de prevención. Tener un reglamento interno claro de los procedimientos ante una queja, tiempos de respuesta y penalidades. Listo, jóvenes, hemos visto los videitos. Alcen sus manitos para poder comenzar con la participación oral. Listo, John, te escucho. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. En el primer video nos hace mención de cómo podemos llegar a identificar, en este caso, el acoso laboral. Saber diferenciar de lo que en realidad viene a ser un acoso a lo que nosotros es el cumplimiento de la labor del empleado, ¿no? Como hace mención del cumplimiento de la hora de llegada, de la labor que desempeña, y en el caso del acoso que nos hace mención de, del maltrato que tienen los empleadores o los jefes hacia el empleado. No, también en el segundo video también nos hacen mención del procedimiento en el que uno tiene que llegar a realizar para hacer la denuncia correspondiente ante una comité de convivencia, y que si la comité de convivencia no viene
tres resultados ante esta denuncia se pueden realizar en el Ministerio de Trabajo. Muy bien. Muchas gracias por tu intervención, hijo. Como nadie más levanta la mano, entonces voy a llamar yo a voluntarios. Mayra Hernández, te escucho. Sí, mis buenas noches. Buenas noches. Como me tomé, sí. En el primer video, pues estamos viendo cómo detectar, ¿no? Cómo darnos cuenta, cómo cómo está sucediendo con el caso de la chica, ¿no? Que lo que ella sufre es el acoso por lo mismo que es mujer, ¿no? Lo que es el sueldo. Entonces uno tiene que saber identificar en qué momento está ocurriendo el acoso laboral, ¿no? Y bueno, en el segundo video, da mención o no da unas pautas para poder, para ya en el caso que suceda el acoso laboral, ¿no? Cómo seguir, qué paso seguir, como dice, ¿no? El comité de convivencia, y si es que no solucionan o no hay una solución, se puede ir pues al Ministerio de Trabajo, ¿no? Como trabajador, pues todos necesitamos estar en un ambiente tranquilo para poder trabajar, ¿no? Y para poder realizar los trabajos solicitados, ¿no? Eso es todo, mis. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Karina Chamizón. Muy buenas noches. Sí, como podemos ver en los videos, nos hablan, ¿no?, sobre el acoso laboral que sufren los trabajadores con respecto a sus empleadores. Nos brinda la manera de poder identificar este tipo de acosos, como por ejemplo en el de la chica, que por simplemente ser mujer era un tipo discriminada, ¿no? Porque hacía el mismo trabajo que su otro compañero que era varón, pero le pagaba menos, ¿no? Ese también es un tipo de acoso laboral. Y bueno, en el segundo video también nos daban algunos puntos específicos de cómo poder denunciar ese tipo de acoso, ¿no? Teniendo las pruebas necesarias, como fotos, videos, ¿no? Todo, y si es por escrito, mucho mejor, ¿no? Que se daba pues a una entidad que se iba a encargar de hacer la fiscalización, digamos, así, ¿no?, correspondiente en la empresa para que esta empresa pueda solucionar el problema del acoso laboral. Muy bien, Karina, gracias. Trinidad. Muy buenas noches, licenciada. El primer video se trata sobre la persona, como dice mi compañero, porque es mujer, hay humillaciones, incluso por su forma de vestir. En otros trabajos también he visto que así por su forma de hablar o algunas cosas que le sale mal, le humilla o le trata menos que uno. Entonces eso no debería ser. Y hay una ayuda que es directiva y comité de convivencia. El segundo video se trata de que tiene una estabilidad laboral durante 6 meses que, que debe ayudar, ¿no?, entre sí. Entonces tiene una estabilidad laboral. Puede durar en comité de convivencia conformado por la organización. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Trinidad, gracias. Y Robles, te escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, en el primer video nos evidencia cómo se da el acoso laboral. Se puede dar de parte del empleador, así como también de los compañeros de trabajo. Se ve también la desigualdad que se realiza dentro de la empresa a las mujeres, ¿no?, principalmente. Y en el segundo video nos hace ver que una vez que ocurre ese tipo de faltas, ¿no?, en la empresa, podemos acudir y realizar nuestra queja, y tiene la empresa 10 días hábiles para responder, y si no ocurre eso, ya se va a otra instancia, ¿no?, al Ministerio de Trabajo. Ahora, no te ven. Sí, Y bueno, eso sería todo.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la participación de todos los que han intervenido. Ya saben que son los únicos que van a tener nota de intervención oral, solo los que participan. Así que sí, todos han dado en el clavo, como se dice, ¿no? El tema del abuso laboral, de explotación laboral, acoso laboral, es un tema de violencia netamente dentro de las instalaciones y muchas veces también fuera de ellas con respecto a empleador y compañeros, ¿no? Que muchas veces abusando de su poder o de su cargo, como jefaturas, supervisiones, coordinaciones, ¿no? Hacen uso y aprovechamiento de estos cargos para incomodar, fastidiar, aprovechar, sacar provecho de sus compañeros que tienen de repente un cargo menor, ¿no? Entonces, esto es un tema que se da, existe en la realidad, en la mayoría de empresas, sobre todo en las instituciones públicas, se da mucho. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a reconocer las leyes de seguridad y riesgo laboral en esta clase, ¿no? Que aprendan a reconocer que en qué momento, cómo y por qué. Aquí hay unas imágenes, ¿no? En donde vemos pues una explotación laboral y un acoso laboral en la parte de abajo, ¿no? Normalmente, digo normalmente porque también lo he visto viceversa, el acoso laboral, el acoso sexual laboral se da de hombre a mujer, comúnmente, pero también sucede de mujer a hombre cuando hay una jefa mujer que de repente me ha pasado, he tenido caso, he visto un caso de una jefa mujer mayor, ¿no? Ya de 40 y tantos años, casi 50, soltera, sin hijos, sin esposo, que trataba de sacar provecho de compañeros que eran pues más jóvenes, solteros, ¿no? Para que la inviten a cenar, para que la inviten al almuerzo, para ese tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, como era su jefa, entonces no había de otra, ¿no? Porque si no le invitas al almuerzo, no le invitas a la cena, de repente puede tomar represalias contigo, comenzar a fastidiar, hacerte trabajo más pesado, ¿no? Y eso sucede. Sucede y yo lo he visto, lo he pasado. Yo terminé mi vínculo laboral con la Caja ICA por hostigamiento laboral. Iba a demandarlos, pero al final no los demandé porque negociamos mi salida y bueno, se dieron todos los temas de por medio, ¿no? Las disculpas y todo lo demás. Y en definitiva, ¿no? El abuso laboral o la explotación laboral se define como recibir un pago inferior al trabajo que tú realizas, lo que incluye desde pequeños abusos hasta los talleres de trabajo esclavo, como lo vimos hace algunos años en una noticia en donde habían encerrado con candado en unos contenedores a unos jóvenes que murieron incendiados, ¿no? Asfixiados, calcinados. Ese trabajo es prácticamente un trabajo esclavo. Carr, que era un estudioso, un filósofo, desarrolló su teoría de la economía del capitalismo con base en la idea de la explotación laboral. Esa diferencia que no se le paga al trabajador y que se queda el capitalista es llamada plusvalía. Aunque un trabajo mal pagado para lo que se realiza suele ser lo que define a la explotación laboral, en sentido amplio puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte del empleador hacia el empleado hasta la precariedad laboral, ¿no? También un abuso laboral es que te hagan trabajar en condiciones de muy poca seguridad, en condiciones muy precarias, donde no te dan absolutamente nada, eres tú contra el mundo, eso también es considerado abuso laboral. Algunos casos de explotación laboral o abuso laboral podrían ser trabajar jornadas seguidas sin tener descanso alguno. Hay personas en otros países como en Asia que trabajan por 48 horas consecutivas, por 72 horas consecutivas sin descanso, sin dormir, sin comer, y terminan muertas, ¿no? Terminan muertos ahí mismo en su sitio donde están trabajando, se mueren.
trabajar exceso de horas cuando se estipula en el contrato por horas, trabajar en días festivos y no ser remunerados, porque es legal que uno trabaje en feriados o días festivos, siempre y cuando te paguen el triple, ¿no? Si es domingo, o el doble si es un día de semana. Impago o retraso de los pagos, exceso de las tareas o actividades encomendadas y hacer trabajos durante el descanso del trabajador. Si tú estás en tu día de descanso, no tienes por qué trabajar, ¿ok? Mitos sobre el acoso sexual, laboral, obviamente, ¿no? Es fácil tomar la decisión de denunciar el acoso. Son simples expresiones subidas de tono, ¿no? Muchas veces ese es el argumento. Ay, era una broma, era un chiste. Cuando vimos al inicio una de nuestras clases acerca de las responsabilidades que tenían los trabajadores dentro de su institución, hablábamos acerca de un lenguaje coloquial, pero formal, ¿no? No puedes hablar en doble sentido, no puedes utilizar términos de connotación sexual dentro de tu trabajo, porque es considerado acoso laboral, ¿ok? La vestimenta provocativa justifica los actos de acoso sexual. Ese también es un mito totalmente falso, ¿no? Toda persona, hombre o mujer, debe de respetar a su prójimo por cómo y cuándo venga vestido. Eso no tiene mayor relevancia alguna que si te pusiste algo muy pegado, entonces por eso te digo tal y cual cosa, ¿no? El respeto es el respeto en cualquiera de sus formas. Las mujeres adultas no son posibles del acoso sexual. Falso. También las acosan sexualmente. Las personas afectadas mienten y o son exageradas. Muchas veces ese es el argumento, bueno, saliéndonos un poquito del tema, también en las comisarías, ¿no? Cuando van y les dicen, me están acosando sexualmente en la calle, ay, eres una exagerada, dicen los policías, solamente es un piropo que te están dando. No se trata de que sea un piropo o no sea un piropo, se trata de cómo tú te sientes. Si ese comentario te afecta, entonces ya está transgrediendo los límites que tú puedes permitir, ¿ok? Y nadie puede transgredir tus límites, jóvenes, nadie. El acoso sexual contra las mujeres, sea en el ámbito laboral o en el espacio público, afecta derechos fundamentales, ¿no? Como la integridad y el libre desarrollo de la personalidad. Frente a este tipo de casos suelen circular comentarios que tratan de justificar estas conductas o exculpar a los responsables. Por ello es importante analizar estos argumentos desde un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género. ¿Por qué la víctima no denuncia? Porque el acoso sexual u hostigamiento sexual es una forma de violencia contra las mujeres que es más frecuente, ¿no? Sin embargo, rara vez es denunciada debido al temor, la vergüenza y al señalamiento de las víctimas. Un dato que ilustra esta situación es que durante el año 2016 se presentaron solo 15 quejas de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, de las cuales solo una finalizó con resolución firme. No debemos olvidar que las víctimas se enfrentan no solo al juzgamiento social de su comportamiento, sino que muchas veces son las propias autoridades las que emiten opiniones descalificadoras y las someten a procedimientos que las revictimizan. ¿Ok? Comúnmente, como les comentaba, el argumento es que son simples expresiones subidas de tono, es decir, no es acoso, solamente te estoy molestando. En realidad, las frases con contenido sexual en doble sentido, señalamientos a las partes de los cuerpos de las mujeres, entre otros, nada tiene que ver con el respeto y las formas adecuadas de comunicarse en los espacios laborales y o públicos. Muchos varones en un entorno cultural machista se sienten con el derecho de hacer comentarios sobre las mujeres, ¿no? Invadiendo su espacio personal y afectando sus derechos. No olvidemos que la base de estos comportamientos son las relaciones de poder que sustentan la superioridad de lo masculino, que les permite tener estas actitudes y calificar a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, si por ahí se ponen,
una falda pequeña, ¿no? La vestimenta provocativa justifica los actos de acoso sexual. Falso. Uno puede vestirse como mejor le parece y nadie tiene por qué juzgar, comentar, criticar. Si tú te sientes bien con la vestimenta que llevas, pues perfecto. En mi caso, por ejemplo, como ando en sastre normalmente, ¿no? Porque es mi vestimenta formal para mi trabajo como abogado, para atender mi despacho, para visitar a mis clientes y demás. Bueno, antes de la pandemia, obviamente. Me decían que mi vestimenta era muy anticuada, que parecía yo una anciana con esa vestimenta. Pero yo me sentía bien, ¿no? A mí me gusta, yo me sentía súper regia con mi ropa y es mi estilo, así me gusta vestirme. Y no por eso pues va a venir tal o cual a decirme cómo tengo que vestirme, ¿no? Porque a mí me gusta vestirme así. Entonces, hay que también tener bastante personalidad para poder sacar adelante cualquier tipo de situación con respecto a tu vestimenta. El 44% de las personas encuestadas piensan que una mujer se viste provocativamente, que viste provocativamente está buscando que la acosen sexualmente. La violencia nunca debe ser justificada, jóvenes. Todas y todos tenemos derecho a ser libres, a vestirnos como nos sintamos más cómodos. Esta afirmación responsabiliza a las mujeres, las culpabiliza por los actos de acoso sexual e invisibiliza el actuar del agresor, ¿no? ¿Para qué vas a esa fiesta? ¿Qué hacías en esa fiesta tan tarde y con una minifalda? Tú tienes la culpa, por eso es que te dieron una nalgada o coloquialmente dicen te metieron la mano o te hicieron tal y cual cosa. Tú tienes la culpa, ¿no? Cuando no es así, allí hay un agresor. Ese es el que tiene que ser juzgado, no tú porque tú eres la víctima. Tengamos en cuenta que un sector importante y altamente vulnerable de este tipo de actitudes son los escolares, ¿no? Por lo que no tiene sentido hacer alusión a la vestimenta, porque las niñas que salen de los colegios con ropa escolar, falda escolar, blusa escolar, o los niños con su pantalón y sus camisas, ¿qué tipo de provocación van a hacer? Son niños. Entonces, la enfermedad o el trastorno psicológico, las alteraciones psicológicas están en los agresores, no en las víctimas. Las mujeres adultas no son pasibles de acoso, falso. Las diferentes formas de violencia hacia las mujeres no diferencian edad, educación, nivel socioeconómico, entre otras características personales. Por ello, debemos recordar que el 93% de las mujeres mayores de edad encuestadas en Lima señaló que el último año habían sufrido de acoso sexual callejero. ¿Ok? Las afectadas mienten o son exageradas, como se los comentaba hace un rato, ¿no? En casos de violencia sexual suele señalarse a las víctimas como las personas que mienten o que quieren usar la denuncia como una forma de venganza hacia sus agresores. Estas afirmaciones no tienen en cuenta que denunciar un hecho de violencia sexual supone un costo emocional para todos, ¿no? De enfrentarse a su entorno social y a un sistema de justicia que las culpabiliza por lo ocurrido. No se debe partir del prejuicio de que todas las víctimas mienten, más bien se debe de garantizar que los procesos de investigación respeten los derechos de las y los involucrados en aras de evitar la impunidad. Finalmente, jóvenes, es importante considerar que el Estado peruano tiene la obligación de modificar patrones socioculturales para erradicar estereotipos de género, de legitimación o exacerbar las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, que la ciudadanía es un conjunto que debe comprometerse a no tolerar ni justificar ninguna clase de violencia contra las mujeres. Y contra los hombres también, ¿no? Es en menos cantidad, pero existe por ahí un índice de hombres que pues sufren también de acoso, como les comento, laboral o en las calles, ¿no? También de repente no por mujeres, pero sí por otros hombres. Entonces también existe, ¿no? Y lo importante es erradicarlo desde nuestra casa. Voy a tomar lista rapidito, por favor. Altamirano, a Chamizo Choque. Presente, Miss. Altamirano. Presente, profesora. Bien, Cárdenas. Presente, licenciado. Carguas.
Carguas, Fajardo, García Presente, Zairitupac. Miss. Ya, García Zairitupac, Hernández Ajama. Presente, profesora. Bien, Hernández Rodríguez. Presente, licenciada. Bien, Guaracan Cevalle. Mayoría Maya. Presente, licenciada. Bien, Mena Cruz. Presente, licenciada. Mendoza Ábalos. Bien, Mendoza Ábalos. Presente, licenciada. Bien, Quique. Buenas noches, licenciada, presente. Bien, Robles. Presente, licenciada. Bien, Soto. Trinidad. Presente, licenciada. Bien, Vega. Ventura. Yarlaque. Presente, licenciada. Bien, Muñoz. Presente, licenciada. Bien, Velázquez. Presente, licenciada. Bien, Guisa. Presente, licenciada. Bien, Muñoz. Presente, Miss. Bien, entonces, jóvenes, como les decía, es muy importante identificar desde el momento en que uno empieza a sufrir acerca de acoso sexual laboral, de acoso laboral, de explotación laboral, de abuso laboral, que dentro de los términos todas tienen algo que ver entre sí, ¿no? El hecho de que te hagan trabajar más horas de las que realmente debes de trabajar y no te paguen o no te compensan, eso ya comienza como un hostigamiento laboral, ¿no? Que te entorpezcan tus actividades también, que no te brinden las condiciones necesarias para que desarrolles tus actividades también, el hecho de que tus compañeros o tu jefe te hable en doble sentido, connotación sexual, o te manden directas de índole sexual, también configura como abuso. Y es un tema que ustedes tienen que identificar, y como lo dicen los videos, juntar y adjuntar las pruebas, ¿no? Grabar audios, videos, los chats, los correos, compañeros que vean o escuchen, ¿no? Este tipo de circunstancias o situaciones. La institución en nuestro país que tiene a bien supervisar las instituciones laborales es la SUNAFIL, ¿no? Entonces, si no tienen el recurso para poder contratar un abogado que vea sus temas, entonces pueden ir a SUNAFIL, que es totalmente gratuito, y hacer ahí su queja, ¿no? Claro que hay también etapas en donde ustedes pueden ir y presentar su queja como recursos humanos o sus jefes directos, o el de bienestar laboral también puede ayudarlos. Entonces todo ello puede sumar a que esta situación cese, ¿no? Cese y no se convierta más en un dolor de cabeza para ustedes. Antes de que renuncien, obviamente, ¿no? Porque el camino más fácil es renunciar. Pero si renuncias, pues no estás ejecutando tus derechos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana. No, el viernes nos vemos con el otro curso. Y la próxima semana están organizados sus exámenes, ¿ok? Así que ya vayan organizándose ustedes también para que les alcance el tiempo de cumplir con todas sus actividades. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Hasta luego, licenciada. Hola,